El Ciudadano Entrevista se va a dar un verdadero placer, va a charlar con el ex gobernador de la provincia y actual diputado nacional, señor Alfredo Cornejo, que gentilmente nos atiende. Alfredo, buenas noches, ¿cómo va? Bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes. Quiero preguntarte cómo te toma esta situación de la pandemia, de coronavirus, como diputado nacional, pero sobre todo como hombre importante en Mendoza, preocupado, ocupado, las dos cosas, más una que la otra. Sí, bueno, no, las dos cosas, ¿no? Yo debo decir como primer punto para no ir de lo particular a lo general, sino de lo general a lo particular, que es una situación muy inédita. Han habido pandemias, sí, han habido en forma reciente, sí. Eh, en el siglo pasado la más tremenda fue con los resultados más negativos fue la gripe española en el Ujú. siglo, a principios del siglo XX, ¿no? Eh, y hace poco la aviar, bueno, otras pandemias que justamente afectaron más a Asia que a Occidente, más en Oriente que en Occidente, ¿no? Ahora, esta es la primer pandemia con medios masivos de comunicación, en particular con redes sociales. Y ese no es un detalle menor, porque es la primera vez que la humanidad, es decir, los 7.000 millones de seres humanos que vivimos en la Tierra, este, tenemos todos la misma sensación de angustia y de miedo en todos los lugares del mundo, ¿no? Claro, Entonces, es a una un clic de situación distancia. bastante distinta, ¿no? Y en medios masivos de comunicación y en redes sociales, y la verdad que el sentimiento individual de cada uno es de miedo, es de angustia, miedo por uno mismo, miedo por sus seres queridos, miedo por sus vínculos más próximos, miedo por sus amigos, miedo por sus viejitos, miedo por ese grupo de riesgo que son los de mayor edad, que todos tenemos, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros padres, también nos angustiamos por ellos. Yo perdí a mis padres, pero tengo mis suegros vivos, tengo mis tías y mis tíos vivos en grupos de riesgo, tengo amigos en grupos de riesgo. Entonces, uno tiene esa angustia, miedo. Y el miedo genera una repercusión sobre la distribución del poder y el sistema político. No es ajeno. El miedo, la incertidumbre y el miedo de los individuos, de los ciudadanos, desde luego, es un miedo que empodera a las autoridades, porque la gente con miedo se aferra a las propias cosas, a las propias certezas que tiene, ¿no? Y bueno, la autoridad es una certeza, ¿no? Hay un gobernador, hay un presidente, bueno, hay un presidente, entonces se aferra a eso, ¿no? Así que tiene repercusiones en lo político. Ahora, la estrategia sanitaria tiene repercusiones en lo económico y en lo social, ¿no? Así que también allí hay mucho para decir, ¿no? Claro que sí. Alfredo, me tomo de eso. Arranquemos por ahí la estrategia sanitaria. Te pregunto si estás del lado de los que piensan que el grupo de infectólogos que asesora al presidente, bueno, lo ha convencido de una serie de cosas que hace que se esté llevando puesta a la economía. Y van dos preguntas en una. Y si pensás que el presidente Alberto Fernández goza de buena salud política, si se entiende la parábola, aferrado a la pandemia. Bueno, yo creo que el presidente está empoderado por este mismo fenómeno que digo yo, que si la gente tiene miedo y se aferra a la autoridad, entre otras cosas, ¿no? Eh, yo creo que hay una falacia en la dicotomía que el presidente nos ha planteado. Esa falacia es que salud es incompatible con economía y economía incompatible con salud. Paradójicamente, este, es la antípoda de Bolsonaro, ¿no? Que yo tampoco comparto eso, que
Acá importa la economía y no importa más nada. La salud va y viene, pero la plata es lo que importa, es la otra versión. Y la verdad que no tiene por qué ser contradictorio, no tiene por qué ser contradictorio. Cuando el presidente dice, prefiero 10% más de pobres que 100.000 muertos, para mí es abusar del poder que le ha dado la ciudadanía a la opinión pública hoy día, porque no van a haber 100.000 muertos. La Argentina se estima que al año mueren 150.000 personas, ¿no? Un poco más creo que es, no tengo la cifra en la cabeza por todas exacta, las causas, digamos. por todas las causas, ¿no es cierto? Por todas las causas. No van a haber 100.000 muertos por coronavirus, de ninguna manera. Entonces, ¿por qué alarmar así, no? Eso es con un título así, 100.000 muertos. Bueno, ¿y por qué meter más miedo? El miedo que ya razonablemente tenemos al virus, etcétera, y a enfermarnos o que se enfermen seres queridos. Entonces, ¿por qué meter más miedo? Y 10% más de pobre, uno nunca puede decir que prefiere 10% más de pobre, porque paradójicamente, como respondió ese epidemiólogo sueco que dice que la cuenta de los muertos no es ahora, sino dentro de 2 años, porque los resultados de una mala administración económica van a traer muertos también, ¿no? O sea, la pobreza, el incremento de la pobreza trae muertos, el desempleo trae depresión, la depresión trae infartos, es decir, hay consecuencias de un deterioro de la situación económica, una empresa que se cierra, la empresa familiar que se cierra y que destruye una familia, con lo cual no es incompatible, y como dice ese infectólogo sueco, esta mirada hay que mirarla en 2 años, aprovecharse del empoderamiento y decir, hoy me comparo con los muertos en Italia, me comparo con los muertos en España, me comparo con los muertos en Estados Unidos, me comparo con los muertos en Alemania, me parece que no es justo. Y no solo no es justo, sino que se usa mal la información, ¿no? España, Italia, Estados Unidos, son países que están en el hemisferio norte. En el hemisferio norte, cuando apareció el virus, ya era invierno. A nosotros la naturaleza nos dio 3 o 4 meses más para prepararnos. Y me parece que ese no es un detalle menor. Entonces, compararnos así, porque sí. Y otro caso concreto es, no se puede comparar solo los muertos y la salud. Como nos va bien porque muere menos gente, estamos exitosos. Pero resulta que la economía, esos países tenían muchas otras cosas muy distintas a la Argentina. Tenían moneda, tenían financiamiento y tenían ahorros. Tenían moneda, la nuestra está deteriorándose todos los días más. Todos los días El más, dólar, sí. todos los días más. Financiamiento no tenemos. La única fuente de financiamiento es imprimir billetes, lo tiene el Estado Nacional. Imprimir billetes, todos sabemos que tiene un riesgo altísimo porque tiene que ser contra base real de la economía, y si la economía no se está moviendo, imprimir billetes podría estar originando una inflación o una hiperinflación en un corto o mediano plazo. Y 3, todos esos países tenían ahorros. No es lo mismo enfrentar esto con ahorro que enfrentarlo sin ahorro. Ahorro del Estado y ahorro de los privados. No es lo mismo cerrar la peluquería. Si yo tengo 2 o 3 meses de ahorros para aguantármela, que cerrar la peluquería si no tengo ahorro. En la Argentina el 80% de las personas no tiene ahorro. En esos países, en España, en Italia, en Estados Unidos, el 70% de las personas tiene ahorros. Se entiende que es diametralmente opuesto una cosa con la otra. Entonces, no se puede comparar peras con manzanas. Y creo que es una falsa dicotomía, y creo que no es de buena comparación comparar las muertes, solo las muertes, cuando se tiene que comparar las muertes por coronavirus, cuando en realidad lo que se tiene que comparar es la salud integral en términos de 1 año o 2 años del país, ¿no? Del proceso. Alfredo, ¿qué le pasó cuando escuchó al presidente en 2 sentidos? En el sanitario decir, bueno, tuvimos que salir a ganar tiempo con la cuarentena para mejorar el deplorable estado en el que se encontraba la salud pública, que además había sido
casi, si se quiere, dijo el presidente, bastardeada por el gobierno anterior, transformándola de ministerio a secretaría, eso por un lado, y por el otro lado, también piensen que estoy saliendo a pagar una deuda que el gobierno anterior multiplicó. Bueno, son parciales verdades, ¿no? Bueno, justamente por eso es muy importante que el periodismo, la opinión pública tenga información de calidad, ¿no? Eh, en primer lugar, es irrelevante si era secretaría o era ministerio. Por otra parte, es irrelevante porque la producción de salud pública, de bienes de salud o de servicios de salud pública, la tienen los estados provinciales y no el Estado nacional. No creo que sea relevante tener un ministerio de salud. Los únicos dos hospitales que tiene el Ministerio de Salud de la Nación es una participación menor en el Garrahan, una participación, no es menor, pero una participación en el Garrahan, y el Posadas, el Hospital Posadas. El resto de los hospitales de la Argentina están en manos de las provincias, con lo cual no veo la relevancia de tener secretaría o ministerio. Pero no quiero detenerme en eso. Me parece que es más importante la parcial verdad. La parcial verdad es de que efectivamente hay un deterioro en gran parte del sistema sanitario de la Argentina en muchas provincias y en particular en el conurbano bonaerense. Ahora, es un deterioro que tiene muchísimos años, el deterioro y la verdad que ha gobernado el peronismo en esos lugares, en todos estos años, salvo los últimos 4 años de María Eugenia Vidal. En el resto han sido gobernaciones peronistas y en los municipios del conurbano han sido administraciones peronistas. Así que decir que hay un severo deterioro sanitario, sí lo hay. Hay provincias, vamos a poner una, la nuestra, Mendoza, que tiene una infraestructura sanitaria bastante buena, que se actualizó en los últimos 4 años de mi gestión, pero que ya venía con una red sanitaria importante en anteriores gestiones. No estoy llevándome el rédito solamente yo, aunque hicimos una enorme inversión en tecnología y en ampliación del Hospital Central. Estamos en obra en el Lago Mayor, el Chestacó lo hemos ampliado, el Perrupato lo hemos ampliado, centros de salud que se han hecho a nuevos, en Tunuyán, el Escarabelli está ampliado, en Vistaflor hay un centro de salud a nuevo, en San Rafael y Alvear a nuevo, varios centros de salud. Bueno, pero al margen de eso, hay otras provincias como Córdoba, administrada por el peronismo cordobés, que tiene una infraestructura sanitaria muy superior a la de la provincia de Buenos Aires, como Mendoza. Pero Santa Fe también, como Mendoza, tiene una infraestructura sanitaria que no está mal. Con lo cual, esa generalización tiene parciales verdades. ¿Dónde está el problema sanitario? En la mayoría de las provincias del norte, en la mayoría de las provincias del sur y en el conurbano bonaerense, administrado por el peronismo, casi todas esas provincias, y administrado por el peronismo el conurbano bonaerense en los últimos 30 y pico años de democracia. Con lo cual, decir eso, yo creo que es una parcial verdad, responsabilizar al anterior gobierno. Y referido a la deuda, también, o sea, a ver, lo que se está renegociando, vaya paradoja, y los bonos que más está costando renegociar a Guzmán y Alberto Fernández son los que emitió Labaña y Kirchner, que son los canjes del 2005 y del 2010. No es solo la deuda de Macri la que se está negociando, así que también allí se está dando una parcial verdad. El problema de la Argentina de deuda y de deuda en dólares es complicado, pero si se reprograma, como creo que se debería reprogramar, que con leves cambios de lo que se está haciendo, de la propuesta que se está haciendo, se puede llegar a un entendimiento, sería perfectamente sustentable, pero siempre que la Argentina organice bien su economía, empiece a producir riquezas para sus habitantes, en primer lugar, y en segundo lugar para poder
devolver los créditos. Y no está bien organizada la economía argentina hace muchos años, del 2010 que no crecemos, no de estos últimos 4 años de Macri. Así que para mí el problema de la deuda no debiera ser sustantivo, ¿no? Hablamos de Macri, hablamos de Vidal, salvo Horacio Rodríguez Larreta, pues está en funciones, usted y por ahí, si se quiere, algún diputado más. Pienso rápidamente en Luis Petri, también mendocino, pero digo, de los que veo en señales nacionales levantando la bandera de la oposición y atreviéndose a cuestionar cuando pareciera ser que la grieta se había terminado y que la oposición estaban todos alineados bajo el perfil sanitarista. ¿No le parece que el espacio de Juntos por el Cambio está carente de líderes políticos, por lo menos de manera pública? ¿No le llama la atención el silencio de Macri, de Vidal, de Marcos Peña, que parece ya un exiliado de la política, ¿no? Bueno, por momentos yo creo que es mejor que el expresidente esté en silencio en esta etapa, así que yo no lo veo como un disvalor, sino porque eso le daría la excusa al gobierno para responsabilizar de todos los problemas, es decir, si se equivocó en la estrategia de la pandemia y se genera una crisis económica y social, le echaría la culpa eh, este, al expresidente Macri. Entonces, me parece que es mejor que se mantenga en esa posición. Ahora, sí debo decir que la oposición está arrinconada por el oficialismo en todos los países, ¿no? Y en la Argentina está gobernando el peronismo, que no le gusta en general, y a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner no les gusta las voces disonantes, las voces críticas, las voces que le hacen un contrarrelato al que ellos plantean, ¿no? Tratan de silenciarlas, tratan bueno, de ocultarlas, ¿no? Entonces, yo diría que, bueno, que hay hoy una obligación nuestra de mantenernos activos, de dar un contrarrelato, de explicar lo que parcialmente estamos de acuerdo, lo que no estamos de acuerdo, decirlo. Me parece que la ciudadanía necesita escuchar dos voces y no una unanimidad alrededor del gobierno, porque creo que eso no le hace bien al sistema democrático, a las libertades y demás, ¿no? Y mucho más en estos tiempos, que hay una restricción clara a las libertades individuales, ¿no? Basándome en eso, Alfredo, le pregunto si que el Congreso esté cerrado para sesionar, pues sé que comisiones se reúnen por Zoom, que sigue el trabajo, pero no se sesiona, fracasó el simulacro el otro día que habían propuesto para la sesión virtual. ¿Tiene una intencionalidad clara del Ejecutivo para de esa manera gobernar por decreto, teniendo en cuenta que, salvo la justicia penal, la demás no está funcionando? Y después podríamos hablar horas del funcionamiento de la justicia penal también, pero ¿se entiende la pregunta? Digo, ¿hay una intencionalidad del presidente de mantener el Congreso cerrado? El peronismo tiene mayoría en senadores y tiene mayoría en diputados. Si quisieran sacar una ley, la podrían sacar perfectamente con las mayorías que tienen. Creo que lo que los incomoda es que allí haya un discurso contrario o críticas o cosas de ese tipo. Hoy día han sacado un DNU que autoriza a gastar, a reasignar partidas y demás por un porcentaje muy superior al que tenía Cristina y muy superior al que tenía Macri al interior del presupuesto, un presupuesto que nunca se aprobó, porque es el presupuesto 2019 actualizado. Si estuviese funcionando el Congreso, las modificaciones por encima de ese presupuesto deberían no salir por DNU, por decreto de necesidad y urgencia, sino deberían salir por aprobación del Congreso. Entonces, yo creo que sí que se intenta que no funcione mucho. Y la verdad que la otra vez fue un papelón esa prueba, porque no estaba, porque se debe trabajar de otra forma. En el Senado han hecho pruebas, no ha sido un showman, no ha sido un show, sino una cosa mejor programada, y probablemente este miércoles el Senado tenga una sesión.
Diputados quiere hacer una sesión este miércoles, pero la verdad que todas las pruebas han tenido fallas, varias de esas pruebas han tenido fallas, y creo que nadie está todavía en condiciones de decir que están 257 personas comprobadas con su huella digital, con su foto, con su escaneo y demás, para poder votar una ley todavía. No está a la fecha, no está comprobado eso, ¿no? No, de hecho hubo un ejemplo que mostró un diputado de Juntos por el Cambio, claramente que con una foto en su computadora podía pasar el control biométrico. Me quedan dos, Alfredo, y no le robo más minutos de esta larga charla. Preguntarle si para usted tiene asidero que el gobierno nacional tiene doble comando, o sea, Alberto Fernández cara visible y su vicepresidente, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, también sigue operando de manera menos visible, si se quiere. Yo creo que Cristina tiene una gran influencia sobre el gobierno, creo que es evidente, ¿no? El secretario de Derechos Humanos pide la libertad de Ricardo Jaime en el medio de la pandemia, pide la prisión domiciliaria, cuando Ricardo Jaime es un confeso, fue condenado por un acto de corrupción, por una coima que recibió, y él admitió que había recibido una coima, es confeso, condenado por su propia confesión. No es que sea una persecución política, como dice Cristina y demás. Y su secretario de Derechos Humanos, de Alberto Fernández, le pidió la libertad al hijo de Lázaro Báez. Vudú está en prisión domiciliaria. Cuando hay y el problema que se armó en la provincia de Buenos Aires y que se quiso traer acá a Mendoza, liberando presos, se origina en los ejemplos que ven los presos de políticos que están presos por corrupción, que van a prisiones domiciliarias con la excusa de la pandemia, ¿no? Del coronavirus. Y entonces, y Cristina tiene esos funcionarios, pero Alberto Fernández no los echa, o sea, al contrario, los avala, ¿no? Entonces, a mí me parece que están gobernando juntos, pero que la línea más fuerte de gobierno es la de Cristina, ¿no? Se dice, yo creo que también juegan un poco con esto, ¿no? Es policía bueno y policía malo. Se dice que Alberto Fernández no quiere ir al default y Cristina sí quiere ir al default. La verdad que a mí no me consta ni una cosa ni la otra. Yo prefiero juzgarlos por los hechos, y a los dirigentes en general la ciudadanía debe juzgarlo por los hechos, por lo que hizo en su gestión y demás, más que por las palabras. Y a los dirigentes peronistas y a Alberto Fernández y a Cristina yo los juzgaría más por los hechos que por lo que dicen. Si entramos en default, será que no hicieron las cosas bien y agravaron los problemas económicos. Si llegaron a una buena negociación, bueno, bienvenido sea para la economía argentina, ¿no? Lo mencionó al pasar Alfredo cuando charlábamos de oposición y de gobierno. Quiero preguntarle si la pandemia, que nos hace creer que nos va a llevar buena parte del 2020, puede ser una excusa para los años venideros. Por supuesto, esto es contrafáctico y le voy a pedir una opinión política, ¿no? Puede ser una excusa para los años venideros de agarrarse de ahí para todo. Es muy probable, es muy probable. La economía argentina no está bien, hace mucho que no está bien. La economía no está sana, del 2010 que no crece, con lo cual necesitamos organizarla mejor, necesitamos llegar a acuerdos fuertes para organizarla mejor, y ese es el fondo. Todo lo demás van a ser excusas. Si no organizamos bien la economía, ¿de qué vale echarle la culpa a los 4 últimos años de Macri si la deuda que se está negociando tiene que ver con la de Lavagna y Kirchner también? O sea, si no decimos las cosas, si no vamos con la verdad en la deliberación pública, no vamos a encontrar las salidas. Si buscamos excusas, la pandemia va a ser una excusa objetivamente, pero yo pregunto, ¿quién fue el que tomó la decisión de apagar la economía? Diciendo que privilegiaba la salud. Eso es una decisión que se tomó, no puede ser luego usado como excusa.
Si apagaste la economía, va a haber problemas. Ese peluquero que pusimos el ejemplo, que dejó de trabajar, ¿cómo va a hacer para recuperar estos 2 meses que no trabajó? Se le acumulan deudas, se le acumulan créditos. No, no lo vas a pagar. En la luz y el gas, más. Ahora, todo eso va a ir acumulándose. No es que va a ser, no hay magia, sino porque no lo hicimos antes de la pandemia. O sea, ¿no? La pandemia no tiene que ser una excusa para que organicemos bien la economía y organicemos bien la sociedad. El gobierno tiene la mayor responsabilidad y nosotros tenemos que ser una buena oposición para que el gobierno haga lo mejor posible las cosas y nosotros exigirle que lo hagan así, ¿no? ¿Cómo estás viendo, y ahora sí termino, la gestión de Rodolfo Suárez? Bueno, ha tenido, no eligió estas condiciones, ¿no? Yo creo que tiene dos grandes problemas. La pandemia que cayó en el medio de, pero yo creo que ha recibido una buena infraestructura sanitaria, mejor que en otras provincias, insisto, no solo Mendoza, Santa Fe, Córdoba, etcétera. Cava también tiene una buena infraestructura sanitaria, que no lo dije recién, pero claro, está muy presionado por el conurbano bonaerense, porque la gente al vivir de un lado de la General Paz o de un lado de una calle y de otra en el límite, se va y se atiende en los hospitales de Cava, no en los hospitales en la capital federal, no en los de la provincia de Buenos Aires. Entonces también impacta sobre Cava, ¿no? Pero hay buenas infraestructuras, creo que él lo ha recibido eso bien. Pero la pandemia es una cosa grave y bueno, yo creo que lo está haciendo bastante bien. Y después le ha tocado con un gobierno que es muy centralista, que lo va a presionar mucho por el lado de los recursos, y eso es un problema que me preocupa, que hay que manejar de la mejor manera posible esa relación porque es clave, ¿no? Perfecto. Alfredo, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor. Un abrazo y un saludo para todos. Un fuerte abrazo.